Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer este capítulo y vamos a leerlo con mucha atención porque el relato es interesante y ya tendremos una interpretación del mensaje que hay en este capítulo para tomarlo como una lección importantísima de fe para nosotros. Capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, voy a leer el primer versículo, leámoslo así de esta manera hasta el final, yo leo uno y ustedes el otro. Pablo dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Oremos al Señor y pidamos que Él nos dé entendimiento. Cuando leemos un capítulo así, como este, si yo le preguntara ahorita qué dice el capítulo, es difícil, ¿cierto? Difícil poder decir qué dice el capítulo. Así que hay muchos textos que no son de fácil comprensión y hay que hacer más de una lectura. Hemos hecho una lectura, hay textos que hay que hacer 4 lecturas. Vamos a orar que Dios nos dirija y esta mañana podamos tomar una buena lección para nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en este día por esta oportunidad de estar delante de su presencia, Señor. Tomamos esta palabra esta mañana y la tomamos en su nombre. Pedimos que la bendiga, Señor, que la multiplique y que en esta mañana, Señor, podamos tomar de ella
una lección importante para nuestra vida, que corrija, que construya, que edifique en nuestra vida espiritual. En el nombre santo de Jesús. Amén, amén. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, la comprensión de la lectura bíblica, a más de necesitar la comprensión del relato y de quienes participan en el relato, necesita la interpretación del mensaje que quiere transmitir Dios a través del escritor. Entonces, muy interesante que hay un problema, y para que lo podamos comprender, les explico. Esta es la segunda carta que el apóstol escribe a los Corintios. Dice la historia que hacía por ahí unos meses había escrito la primera carta. Entonces, en la primera carta él había corregido un problema que había en el culto, en la celebración del culto, y era una iglesia nueva en lo espiritual y había muchas cosas que no comprendían, y entonces ellos tenían muchos conceptos sobre la adoración y cosas, pero Pablo les corrigió muchas cosas que había mal en la primera carta. Ahora él les escribe una segunda carta. La hace unos meses después. Se cree que unos 4 meses, 6 meses después les escribe otra carta, en la cual él también les está corrigiendo y enseñando algunas cosas, ya no referentes a los primeros problemas, sino a algo que se había quedado siempre en ellos y que debían entender y corregir. A ver si pudieron identificar el problema que había. Porque él dice, no quiero que piensen ustedes que yo los estoy amedrentando por medio de cartas. Porque parece que Pablo, y es lo que dice el texto, cuando Pablo estaba presente con ellos, Pablo era una persona amable. Era una persona pues con una actitud de amabilidad con ellos. Pero cuando les escribía, o sea, los corintios, entonces se quejaban o podían pensar, bueno, ¿y cómo cuando él está aquí es como amable, pero cuando nos escribe una carta nos dice como cosas muy fuertes? Era más o menos lo que estaba pasando allí. Entonces había alguien que estaba comentando, había alguien, y a eso se refiere el versículo 2. Estaban siendo acusados de andar en la carne. ¿Y le parece que no lo dirigiera Dios o qué pasará? Porque, bueno, y todo esto llegó a que Pablo hiciera una escritura amplia y enseñando a la iglesia de Corinto. Entonces, es más o menos la panorámica del escrito. Cuando usted va terminando la lectura del capítulo, él le dice, más el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Entonces, recuerden que los primeros problemas que había corregido en la primera carta había sido el alto ego que ellos tenían. En la primera carta él había corregido eso, que entre los hermanos había unos con un ego como muy alto. Entonces aquí finaliza diciendo, parece que algunas cosas de las que habían primero persistían en ellos y que era el causal de que ellos tuvieran estas situaciones de no comprensión, porque era que no comprendían algunas cosas que Pablo estaba haciendo. Entonces, puede presentarse eso en cualquier comunidad eclesial donde a veces no se entiende
no se entiende el trabajo que se está haciendo espiritualmente. Aquí no se entendía, pero Pablo estaba trabajando por el bienestar de la iglesia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, 3 aspectos que los menciona aquí sobre la verdadera batalla espiritual del cristiano. Porque él lo que le está haciendo a ellos es un acompañamiento para que ellos puedan ser cristianos hasta el final. Porque nosotros estamos hoy es 19 de agosto aquí, pero no, el caso no es que estemos el 19 de agosto, sino que estemos aquí hasta que Cristo venga, ¿cierto? Que esperemos, que seamos fieles, que perseveremos, ya sea en esta congregación o en otra que estemos, pero perseverar hasta el fin, porque no tendría ni premio, recompensa, no tendría sentido que estemos un tiempo y no perseveremos hasta el fin. Entonces Pablo está trabajando con la iglesia de Corinto para que ellos se afirmen y conozcan verdaderamente cómo ellos pelean la batalla espiritual. Ahora quiero que me ayuden o miren en su Biblia o acá en el tablero donde esté el escrito, miren el verso 4 y 5, 4, 5 y 6, para que identifiquemos ahí 3 aspectos importantes de la batalla espiritual. Usted sabe que a esto también le llaman algunos la guerra espiritual. Bueno, la Biblia dice batalla, pero si alguien le dice guerra, total es que comprenda qué es la guerra, ¿cierto? Total es que comprenda cuáles son los aspectos de esa guerra. Entonces, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice las armas de nuestra milicia no son carnales? ¿Qué creen ustedes que quiere decir? Lógicamente está diciendo que no se pelean con los sentidos, que no se pelean con los sentidos ni con la inteligencia humana, sino que se pelean espiritualmente. O sea, espiritualmente. Y para aclaración de eso, sigamos leyendo. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Han visto alguna fortaleza alguna vez? Sí, los que han ido a Cartagena. ¿Han visto las fortalezas que tenían ahí para pelear con los españoles? ¿Cierto? Todavía están ahí los viejos cañones estos y están los muros que aún los disparos de los cañones no podían. Entonces imagínense, espiritualmente ya no es un muro de cemento. Espiritualmente una fortaleza es ¿qué? No, es para destruir las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? No, vea, lean bien, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. O sea, el poder de Dios para destruir fortaleza, muros espirituales. Pero, ¿dónde están esos muros espirituales? Estamos mirando estos aspectos. Entonces, los muros, entonces ahora dice, derribando argumentos. Hay una coma y sigue diciendo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Entonces ya comprendemos que pueden ser las fortalezas, ¿cierto? ¿Qué puede ser una fortaleza? Sí. Bueno, pero sigamos leyendo que nos va aclarando. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde pueden estar esos muros? Pero a ver, ¿dónde puede usted tener un muro que es una fortaleza que hay que destruir? En la, en la mentalidad. Entonces, en lo que la persona cree, en las ideas que tiene. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice lo mismo, pero lo dice de otra manera. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, es lo mismo, pero de otra manera que lo dice allá. ¿Dónde están esas fortalezas que hay que destruir con el poder de Dios? Entonces, esas fortalezas están allí en la mentalidad de las personas, en lo que las personas creen, en las ideas que tienen, en los argumentos que ellos tienen. Entonces, esas argumentaciones que las personas tienen filosóficas o religiosas. Hay argumentaciones filosóficas. Hay argumentaciones religiosas. Por ejemplo, hablemos de una argumentación filosófica. Filosófica. Que puede tener una persona y que usted con el poder de Dios, con la verdad de Dios, tiene que dispararle a ese muro. Eso es lo que estamos hablando esta mañana. Y destruir ese muro. Eso es una fortaleza. Entonces, contra esa es la batalla espiritual que se libra en este mundo. Entonces, cada vez hay más argumentaciones en el ambiente religioso, en el ambiente filosófico, y por un lado los unos buscando la respuesta en la ciencia, buscando que la ciencia les aclare, y entonces algunos llegan a decir, no hay Dios, no existe, o hay muchos dioses. Realmente, entonces, todo esto es lo que el cristianismo, la iglesia, tiene que enfrentar. Esa es la batalla que estamos peleando. Entonces, estamos mirando que el apóstol, ¿qué es lo que encuentra él allí? Él dice, el problema de ustedes está en la manera de pensar, en la manera de creer, en las ideas que tienen. No son de acuerdo a la palabra de Dios y se vuelven unos muros tremendos en el entendimiento de las personas que les impiden tener acceso al conocimiento de Dios. Entonces todo esto se enfrenta al conocimiento de Dios. Entonces hay argumentos religiosos. Por ejemplo, yo investigo siempre sobre las cosas para poder decir las cosas, yo investigo. Hay unos argumentos religiosos hoy día que, por ejemplo, dicen ya los milagros no existen.
eso era solo para los apóstoles. Hoy día eso ya no existe. Ya los dones no existen. Ya la gente no necesita eso. Y la gente argumenta eso y lo argumentan. Lo argumentan. Pero ¿cómo uno puede destruir un argumento de esos? Por eso Dios nos ha permitido a nosotros vivir la salvación como una experiencia personal. Ahí me hablaba una vez un hombre y me decía, es que ya los milagros no existen. Le dije, bueno, para usted no existe, pero para mí sí. Y yo no le estoy hablando que lo leí en un libro, sino que yo lo recibí. Yo lo recibí. O sea, nosotros somos testigos del poder de Dios. Entonces hay una argumentación fuerte en ese sentido que seguramente, y se abre camino en el mundo contra, diciendo no, es que el mismo apóstol Pablo perdió los dones él. Ya al final de su ministerio él no sanaba porque él mismo dice que está enfermo. Si él sanara a los enfermos, entonces él mismo se había sanado. Con argumentos así. Pero la Biblia dice que está establecido que toda persona debe morir. Y no por eso Dios no sana. Y ustedes, muchos de ustedes han sido sanos de las enfermedades. El Señor nos ha sanado. Hemos experimentado el poder de Dios entre nosotros. Hemos experimentado que Dios ha respondido nuestra oración. Entonces, somos testigos del poder de Dios. Entonces, en el ambiente hay argumentos filosóficos y hay argumentos religiosos. Y esos argumentos religiosos son a veces hechos de una manera que le citan la Biblia a usted, la citan mal. Que la Biblia tiene una forma de estudiarse, pero quienes están buscando ir en contra del conocimiento de Dios, ellos buscan sus argumentos, pero eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, la batalla está aquí en tener una mentalidad y en todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. La batalla del creyente se centra ahí. A que él lucha, él batalla para ser obediente al Señor, para obedecer a Dios, por encima de tentaciones, ya sea del orden que sean, el creyente busca obedecer al Señor. Ese es el triunfo del creyente, que ya sea por la concupiscencia, o sea por estos argumentos filosóficos, argumentos religiosos, haya una invitación a la desobediencia, el cristiano pueda vencer, sobreponerse y así poder perseverar en el camino del Señor. Entonces, porque a veces la persona piensa que es solo reprender demonios. Los demonios se reprenden cuando aparecen. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando hay un caso de un demonio, pues se reprende, porque por los demonios no se ora. A los demonios se reprende para que salgan.
Dios le ha dado autoridad a los creyentes para hacer esto. Pero no siempre la batalla es con un demonio. La batalla suya puede ser con un pensamiento. La batalla suya puede ser con el argumento de otro. Con aquellas argumentaciones que vienen, las ideas, la idolatría que hay en la mente de las personas. Entonces viene esa batalla. Yo he hablado con hermanos en ocasiones que están librando una batalla con la manera de pensar. Porque es allí donde se libra esa batalla espiritual. No siempre es la posesión de un demonio. Cuando una persona es posesionada por un demonio, pues los que son creyentes lo reprenden y lo echan fuera. Y la persona es libre. Pero la batalla espiritual se da allí, en las ideas que la persona tiene. Nosotros tenemos que traer todo pensamiento a Cristo. Saber que Dios es la verdad, que lo que Él ha hablado es la verdad y que no son los argumentos míos, no son los conceptos ni los argumentos míos, sino que tengo que prestar atención a Dios, a lo que dice el Señor en su palabra. Por eso dice aquí, contra toda altivez, derribando argumentos y toda altivez. La altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando la persona se hace en una posición, está allí en una posición inflexible y es que lo que yo creo, es que lo que yo pienso, es que esto, lo otro. Hay personas que asisten a iglesias por años, 10, 15, 20 años. Y están allí y tienen sus ideas. Por eso no se convierten al Señor. Aunque oyen el Evangelio, ellos tienen su propia religión, su propia creencia. Ellos tienen su propio, y ellos les llama la atención oír el Evangelio y todo esto, pero realmente esa posición no los deja cambiar. Entonces el apóstol dice, llevar todo pensamiento. No, yo voy a Cristo, lo que diga Cristo, lo que diga el Señor, entonces el creyente se somete a lo que dice el Señor. Esa es la altivez que hay en el mundo, que hay en la gente, en las sociedades, hay una altivez. Entonces altivez no le permite. Pero ¿cuál es el llamado de Dios? A que todo pensamiento lo llevemos a lo que diga el Señor, lo que Él diga. Entonces someter esa argumentación, esos pensamientos que tenemos a veces, porque puede ser que una persona hasta asista a la iglesia y tiene su propia religión. Yo les voy a leer algunas cosas aquí para que ustedes las escuchen y vea usted lo que es la argumentación y lo que es la fe en Dios. La fe en Dios se caracteriza por esto, vea. La fe en Dios se caracteriza por ser confianza y obediencia. Por eso se caracteriza la fe en Dios. Entre tanto que la religión se caracteriza por ser pretensión. En la religión se pretende recibir todo, recibir de todo. Por eso la gente, además, la religión tiene un misticismo. Un misticismo, ¿qué es una cosa? Un misticismo es que usted hace lo que no entiende.
Te hace cosas que no entiende. ¿Por qué hace eso? No, yo lo hago, pero no entiendo. En la vida religiosa hay muchas cosas que se hacen y no se entienden. Aunque se practican, no se sabe su significado. En la fe en Dios se comprende. Mire, usted debe comprender lo que usted hace, porque el culto que nosotros ofrecemos a Dios es racional. Es un culto racional, un culto que yo le ofrezco al Señor porque lo entiendo. Vean, nos pasó en una oportunidad con una familia que comenzaron a ver ángeles. Comenzaron que a ver ángeles y que un ángel se le acercaba a una muchacha y eran bautizados y fueron engañados con eso y salieron de la iglesia. Porque comenzaron, no, que es que yo siento una fuerza y que a mí se me entiende lo que yo diga y yo les profetizo y les digo y todo esto. Y esa familia no fue posible recuperarla. Cuando lo visitamos yo les dije, usted tiene un problema y si usted me entiende y quiere dejarse ayudar, usted tiene que someterse a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Porque no es lo que yo sienta. Uno puede sentir muchas cosas por muchas cosas. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay argumentos, hay peligros. Hay peligros y en el mundo hay muchas cosas que realmente la gente practica y no entiende. Y la religión se caracteriza por eso, de que la gente hace cosas pero no entiende lo que hace. No, nosotros aquí entendemos lo que hacemos, tenemos claro. Entonces por eso, la obediencia al Señor. La obediencia al Señor. En la vida religiosa hay excusas. Hay excusas y jactancia, vea. En la vida religiosa de un creyente usted siempre va a encontrar excusas cuando hace lo malo y jactancia cuando hace lo bueno. En la vida, en la fe en Dios, la persona reconoce a Dios, reconoce todo al Señor. Y cuando hace lo malo, hay arrepentimiento. Entonces, en la vida religiosa es una vida que a la carne le gusta. A la carne le gusta la vida religiosa. Por eso usted puede ir a esta hora a muchos lugares y hay cantidades de gente en el mundo, en esta hora. En todo el occidente del mundo hay muchísimas personas que ellos celebran reuniones y celebran cultos y celebran todo, pero ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está la obediencia? ¿Por qué? Porque es una vida religiosa. Una vida religiosa llena de misticismo, llena de cosas, llena de argumentaciones, de pensamientos que a mí me parece que me parece que es esto, que me parece. No, a nosotros no nos parece nada. Nosotros aquí tenemos la palabra de Dios clara. El conocimiento de Dios es claro. Comprendemos, Dios es uno, Dios se manifestó en carne. Lo que Dios nos iba a decir ya lo dijo, está aquí. Los predicadores lo que hacemos es mirar la palabra, ella tiene un mensaje, explicarla. Sabemos muy bien que Él es nuestro Salvador. Buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas vienen por añadidura. Entonces el Señor nos da comida, el Señor nos sana, el Señor, todo esto. Pero esa no es la razón por la que nosotros estamos aquí.
Nosotros no estamos aquí porque el Señor nos sane un dolor. Yo creo que nos sana el dolor porque estamos aquí. Pero no estamos aquí porque nos sana el dolor. Entonces por eso no hay un asunto de prosperidad. No, nosotros no tenemos ese pensamiento de que esto es un camino de prosperidad económica. No, estas cosas vienen por añadidura. Pero primero buscamos la salvación para que nadie se haga expectativas. Porque la persona puede hacer una expectativa y dice, pero yo desde que he estado yendo a la iglesia no tengo trabajo. No, es que eso no es otra cosa. Es otra cosa. La salvación es que usted le entregó la vida al Señor, que usted es salvo. Ya Dios proveerá y en su momento. Entonces, todas estas argumentaciones que hay en el mundo y que desestabilizan la mente de las gentes, es contra lo que nosotros tenemos que librar la batalla espiritual. Entonces, dice castigando toda desobediencia. ¿Por qué? Esa lucha del creyente con la desobediencia. Ahí es la batalla. Ahí se libran las batallas. Cuando usted tiene la oportunidad, quizás una oportunidad que se le abrió por alguna situación de usted cometer pecados. Se le presentó esa oportunidad y yo hablaba con un hombre una vez, que un hombre de unos 40 y tantos años, que una niña como de unos 18, 19 años se enamoró de él. Pero él era casado. Él tenía a su esposa. Y esta niña se enamoró de él. Y entonces, bueno, las muchachas a veces a esa edad pueden ver a esa clase de hombres, o esos hombres lo pueden ver como el papá. Si no tuvieron un papá que respondiera por ellos, lo pueden ver como un papá. Y el otro se equivoca y entonces hay equivocación de parte de todo y se cometen errores. Entonces, él decía, no, es que esta sí es mucha ganancia. A la edad que yo tengo, esto es mucha ganancia, pues. No era ninguna ganancia, era un problema el que tenía. Entonces, tener el discernimiento. Discernimiento. Una de las necesidades más grandes del cristianismo es discernimiento. ¿Qué es lo que realmente conviene y qué es lo que no conviene? E inmediatamente que usted el discernimiento le dice no te conviene, entonces usted libra la batalla contra aquella. Aquí ustedes estaban leyendo un versículo que dice sí mismos y por sí mismos y todo esto. ¿Dónde se libra la batalla? Se libra en la vida de la persona. Usted es la que la libra. Ahí se libre esa batalla en la que usted tiene que luchar por la obediencia a Dios. Cuando usted venció y se mantuvo en obediencia, usted ganó la batalla, la ganó. Y aún esos pensamientos y todas esas cosas las lleva cautivo a Cristo. Fue duro, son momentos duros que el cristiano vive. Son momentos cuando tiene que luchar con los sentimientos, porque allí aparecen los sentimientos, pero los sentimientos son humanos. Los sentimientos son humanos. Y entonces eso se vuelven unas fuerzas poderosas que hay que derribarlas, vencerlas, porque de esa es la única manera que vamos a poder permanecer hasta el fin y poder obtener la vida eterna. Un consejo siempre es comparar qué vale más, lo que Dios me ha dado
o que lo que una oportunidad me ofrece? ¿Qué es lo más grande? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Muchas, y yo diría todas las personas que les han pasado esas situaciones han comparado, pero después. Y después que comparan, entonces pero ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Entonces por eso la palabra de Dios siempre es una advertencia para nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí creyentes y aún los que vinieron también al culto y no son bautizados, quieren salvarse. Y vinieron por eso, porque quieren ir a la vida eterna. La Biblia dice, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. O sea, ¿y qué es permanecer para siempre? La vida no termina en el sepulcro, la vida no termina con la muerte. Hay algo más allá. Hay algo preparado por Dios para la eternidad. Hay un programa futuro con Dios maravilloso, un cielo nuevo, una tierra nueva, un ambiente totalmente perfecto. Entonces, si uno se descuida, se muere. Muere espiritualmente y no alcanza eso. Pero qué bueno que todos los que estamos aquí lo alcancemos. Lo alcancemos. Pero habrá que pelear la batalla. Habrá que pelear la batalla. Y hay una batalla, ahí hay una parte de la batalla que está dentro de usted. Dentro de usted. Es usted. Ideas, la mentalidad, los deseos, la concupiscencia. Todo esto hay que vencer. Hay que vencer porque hay un premio para los vencedores. La Biblia dice, el que venciere. No hay premio para los perdedores, no hay promesa para los perdedores. Y aquí el premio está al final. Yo no sé qué lucha tiene usted, qué batalla tiene usted en su mente, en su corazón, en sus sentimientos. Si usted sí le cree a Dios, usted le cree a Dios. Si usted le cree al Señor, usted dice no. Pues yo pienso muchas cosas. Usted pudiera decir eso. Yo pienso muchas cosas, hay mucha argumentación, vienen muchas cosas a mi mente. Le escucho otras cosas a la gente que me dice a mí. La gente tiene sus argumentos y todo. Pero usted dice yo mejor escucho a Dios. Yo mejor escucho la palabra de Dios. Yo llevo todo eso cautivo, toda esa corriente de pensamiento y todo, lo llevo a Cristo. Cristo es algo, Cristo es práctico. La vida cristiana es práctica. Aquí por eso él dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ustedes han leído Efesios capítulo 6, verso 10. En adelante, hasta el 18. Sí. ¿De qué habla allí? Bueno, eso. Me gusta que sepan de qué habla. Porque de eso es que habla. De la armadura del creyente. De la armadura del creyente. Para que usted mire la armadura, hacemos un resumen para no leer el texto todo. El cristiano se enfrenta diariamente a sí mismo para rendir sus miembros a Cristo. Pero también se enfrenta
a la argumentación del mundo. Y le está pasando a muchos jóvenes que al ir al colegio, que al ir a la universidad, que allá se encuentran con una cantidad de argumentos. Y hoy hay argumentos por todos lados. Las redes sociales están llenas de argumentos de unos y otros. Pero nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Ahí debemos permanecer edificados en la palabra. Entonces, Efesios 6, 10 al 20 dice 7 cosas que las voy a mencionar. Ceñidos los lomos con la verdad. Ceñirse los lomos con la verdad. La verdad. Mire, nosotros nunca nos debemos dejar engañar aún ni en nuestra conciencia, de nuestro pensamiento. Los pensamientos nuestros tienen que ser puestos bajo los de Dios. Eso nos lleva a que nosotros vivamos en la verdad, la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho. Vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Esto nos habla de la justificación que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos estar seguros de nuestra salvación. Y eso lo decía el texto aquí, vea, aquí donde leímos en 2 Corintios. Capítulo 10, mira el versículo que leímos. Dice, si alguno está, el verso 7, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, que tenga una seguridad con la coraza de justicia. La justicia no es la suya, la justicia es la que Dios le dio a usted. Que Dios le puso una coraza de justicia. No dude de que usted es creyente del Señor, que Dios lo ha escogido para salvación. Pero cuando vienen esas dudas, entonces dice, seguramente es que yo no fui llamado. ¿Cree usted que no fue llamado cuando oyó el Evangelio, lo entendió? Y Dios le ha dado esa convicción de que Él es el Salvador. No, son cosas que vienen a nuestra mente para desestabilizarnos, pero no debemos poner caso de eso. Debemos reprenderlas y debemos someter todo pensamiento. ¿Alguno de ustedes le ha pasado por la mente alguna vez esto que yo estoy mencionando? ¿Sí le ha pasado alguna vez? Y dice, oiga, ¿será que yo sí soy salvo? A veces hasta pensamiento, ¿será que esto sí es cierto? Porque el ser humano es susceptible de eso. Pero aquí no es lo que yo piense ni lo que yo diga, sino aquí es lo que dice Dios. Yo creo que esa es la verdad. Vea, por eso Pablo decía, él decía esto, y lo decía unos 7 años después, 8 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo. Pablo decía esto: si creemos que Cristo murió y resucitó, si creemos, él dice, si creemos, tenemos todo. Tenemos todo. Si creemos, tenemos todo. Vea, y yo resumo todo el credo, lo que yo creo. Digo, si Cristo murió y resucitó, ya. Yo no necesito entender más. No necesito creer más. Yo creo que Él murió. Creo que Él resucitó.
y creo que Él viene. Alabanzas a Jesús. De allí no me mueve nadie. Para mí eso es lo importante. Porque si Él murió, yo me pude acercar a Dios. Si Él resucitó, yo tengo vida eterna. Y si Él viene, mi redención está completa cuando Él venga. Alabanzas a Jesús. Entonces, no podemos prestar cuidado a argumentos, a cosas. Entonces, para que usted sepa dónde se da la batalla. Porque la religión le enseñó a la gente y no tanto la religión, sino las culturas, de un diablo con cola y con cacho, ¿cierto? Toda la gente le quedó eso. Quedó en la mente que el diablo es feo. Eso le quedó en la mente, ¿no? Que el diablo es feo y una cosa horrible y todo, pero ese no es el problema. El diablo no es feo. Eso es cultural, eso es cultural. La obra del diablo se resume en dos cosas: que él es engañador y es mentiroso, es engañador y mentiroso. Pero él es intimidante y seductor. Entonces, él es intimidante y seductor. Él a la iglesia ha tratado de destruirla de esas dos maneras. La intimida. Si siguen predicando en ese nombre, los meto a la cárcel. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y casi el diablo no logró ninguna victoria con la intimidación. Que él intimida, él usa las autoridades para intimidar. O usa a alguna persona para intimidar para ver si le da miedo. Pero él tiene una forma también de seducir. Él es seductor, lo seduce. Seduce ¿con qué? Con halagos. Puede seducir. Por eso él usa el mundo, todas estas cosas. Y por eso la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, no las améis. Úsalas si las necesita. Úsalas. Usa las cosas, sí, pero no las ame. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate usted que la Biblia no dice que no las tenga, sino que no las ame. Ame. Hay personas que aman más las cosas que a Dios. Entonces, por eso la exigencia de la palabra dice: amarás al Señor tu Dios. No, sobre todas las cosas no. No, ese es un dicho. Pero la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo ¿qué? Tu alma, con todas tus fuerzas. Son 4 cosas. Amarás al Señor. O sea, estar en primer lugar. Yo les contaba el otro día de un hermano que vivía una experiencia
Yo era un jovencito en la iglesia y un hermano lo invitaron a predicar un día. Y entonces mientras estaba predicando, él había dejado el carro afuera en la calle y otro carro golpeó el carro. Y él estaba predicando cuando le dijeron, ay, que le golpearon el carro. Y el hermano ya le tocaba que predicar en ese momento. Y el hermano dijo, no, que esperen que termine el culto. Cuando termine el culto yo voy a ver qué le pasó al carro. Cuando terminó el culto yo le puse cuidado a él que hacía. Salió, le dio la mano al Señor, lo saludó, al que le había golpeado el carro. ¿Qué fue lo que pasó? Tal cosa. Oiga, es gente que ama más a Dios que al carro. Y así tiene que ser con todo. Amar más al Señor. Entonces, hermanos, la batalla de la fe es contra todos estos aspectos. Esa es la batalla de la fe. Porque algunos dicen, no, pero es que el diablo no se me ha parecido a mí. Y entonces nosotros no andamos reprendiendo demonios por todas las calles ni nada. No. Se reprende un demonio cuando hay, ¿cierto? Cuando resulta por ahí un demonio. Pero la batalla es diaria. ¿Dónde es la batalla? ¿Dónde es la batalla? Día a día. Con lo que usted, con los gustos suyos, con los deseos. Ahí es la batalla. Y ahí es donde se libra la batalla. Y ahí es donde usted gana. Y usted sale. Y aunque nadie supo de su batalla, solo usted y Dios. Pero la recompensa viene en público. La recompensa viene en público. Así que por eso hay que ser fiel a Dios. Vea que David era un joven fiel a Dios, ¿no? Y aunque la batalla que él libró allá fue una batalla en su trabajo, él mataba a los animales estos que venían a comerse las ovejas, ¿no? ¿Quién sabía que él hacía eso? No, nadie lo sabía. Pero un día Dios lo sacó de allá y lo hizo público. Algunos de ustedes pueden Dios tenerlos para cosas grandes, cosas importantes. Pero Dios sí conoce la situación que nosotros estamos viviendo y el momento que estamos viviendo. Y Dios conoce de su batalla. Dios conoce la batalla que usted está librando. ¿Quiere pedirle a Dios que le ayude? ¿Cuál batalla tiene usted? No tiene que publicarla, no tiene que decirla hoy. Pero está librando una batalla. Sí. Póngase de pie. Si usted quiere venir al altar, hay alguien que quiere venir al altar. Y usted tiene una batalla. El Señor te ayuda a ganarla. Traer todas esas ideas, argumentaciones, cosas que nosotros tenemos, que a veces creemos que que es la verdad o que tiene razón. Traerla a Cristo. Traerla a los pies del Señor. El Señor es el único que le puede ayudar. El diablo no tiene poder para destruirlo a usted si usted no le da oportunidad. Si usted no le da oportunidad, él no puede destruirlo. Y Cristo es el Todopoderoso. Y Él puede ayudarle. Vamos a orar en esta mañana y poner todo eso a los pies del Señor.
todo lo que usted quiera poner a los pies de Cristo. ¿Quiénes están librando la buena batalla? Levante su voz, levante su pensamiento a Dios. Y en este día, la palabra de Dios es sencilla, es práctica de obedecer. Los argumentos nuestros, las ideas nuestras, todo lo que nosotros decimos a veces que tenemos razón, que esto es así, que esto es así, y que yo pienso, no, todo eso hay que traerlo a los pies de Cristo, porque el único que es la verdad es Él. Él es la verdad, Él es el que nos puede ayudar. Oremos todos. Comience, iglesia, a orar. Señor Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de su presencia, Señor. La iglesia, Señor, los amigos, Señor, todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, deseos, todo lo ponemos, Señor, a tus pies en este día. Señor, tú eres la verdad. Hágase tu voluntad, Señor. Que se cumpla su voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Cumple, Señor, su voluntad. Tu palabra, Señor, es la que nos corrige, es la que nos dirige, es la que nos enseña. Esta palabra gloriosa, Señor, es la que tiene para nosotros la bendición. Señor, tú tienes la razón. No son nuestras ideas, nuestros pensamientos. Eres tú, Señor, eres tú. Oh, gracias, gracias, Dios.